nuestro avance de materia. Nos habíamos quedado en el repaso que hicimos acerca de lo que es la anatomía y la fisiología del colon. Hoy vamos a empezar a tocar lo que habíamos dicho en el inicio, lo que es el hilo mecánico de tipo oclusivo y la representación mayor de lo que es el hilo mecánico oclusivo en el intestino grueso, o sea, en la parte baja del tubo digestivo, resulta ser el vólvulo. Entonces vamos a enfocar lo que es el vólvulo de intestino grueso. Primero debemos decir que el vólvulo de intestino grueso está referido con mayor incidencia a nivel de lo que se trata a la sasigma, haciendo un porcentaje mayor al 90% de presentación de la oclusión intestinal por vólvulo a nivel de la sasigma. Debemos decir también que como parte de lo que es el vólvulo, o sea, debemos decir que el vólvulo es la torsión del intestino sobre su propio eje a través de su meso. O sea, es la torsión del intestino sobre su propio eje a través de lo que es su meso y que hace una suerte de badajo de campana. Esta oclusión producida, o sea, por fuera del intestino, como he dicho, la oclusión siempre se produce por fuera del intestino, puede estar dada en 90 grados, en 180 grados y cuando es una torsión completa en 360 grados. Esto, ¿por qué se dice que debe considerarse los grados de torsión del intestino? Porque de acuerdo a la torsión va a empezar a producirse la gravedad de la torsión propiamente dicha. ¿Qué ocurre cuando se produce una torsión? Entonces vamos a ver la anatomía patológica de la torsión. Lo primero que se produce es que se altera la fisiología del intestino. ¿Por qué razón? Porque habíamos dicho una parte importante de la fisiología del intestino es la absorción de líquidos y de electrolitos, desde luego, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué se va a alterar? Se va a alterar la absorción de líquidos, por tanto, el paciente va a entrar en un cuadro de deshidratación. Un cuadro de deshidratación por falta de absorción de líquido del intestino, provocando la formación de un tercer espacio por encima de la torsión. ¿Qué otro aspecto fundamental debemos considerar en la torsión del intestino o en el vólvulo del intestino? Debemos considerar que existe de inicio alteración en la circulación venosa. Se va a alterar por el proceso de torsión, que el meso también está involucrado, que a través del meso existe la circulación de retorno y la circulación de llegada de sangre hacia el intestino. Primero se altera en los vasos venosos. ¿Por qué razón? Porque no nos olvidemos que los vasos venosos no tienen parte muscular, o sea, las venas no tienen músculo. Entonces la resistencia es menor de los vasos venosos en relación a la agresión que se produce por la presentación de un cuadro de torsión intestinal. ¿Qué va a provocar esta alteración a nivel de los vasos venosos? Sobre todo, va a provocar una alteración de que se va a producir edema por encima de la torsión. Entonces se va a producir edema porque no hay una circulación de retorno, va a resumar líquido y se va a producir edema en las válvulas. Después de que evoluciona, cuando evoluciona la torsión, se van a alterar recién los vasos arteriales, provocando ¿qué cosa? Un cuadro de necrosis del intestino, porque no hay llegada de sangre arterial y se produce necrosis del intestino, que en el transcurso de la evolución, cuanto más tiempo esté presente la torsión, puede provocar también por la necrosis perforación intestinal. Y ese líquido que resuma a la cavidad abdominal, cuando existe alteración de la circulación arterial, se va a resumar líquido de la pared del intestino hacia lo que corresponde ser la cavidad abdominal con una coloración rojo-vinosa. Y también no debemos olvidarlos que al formar tercer espacio y la necrosis que se va a producir en el intestino, se va a producir una traslocación de los gérmenes saprófitos que habitan el intestino grueso como tal. Estos gérmenes saprófitos se van a convertir en gérmenes patógenos y si es resumación de líquido hacia la cavidad peritoneal, va a provocar un cuadro de infección abdominal
provocando, por el proceso de translocación de gérmenes, puede provocar un cuadro de tipo peritoneal, o sea, una peritonitis en la evolución de lo que es el cuadro oclusivo. Bien. Entonces, de esa forma establecida la anatomía patológica y la forma de presentación de lo que es el vólvulo de intestino grueso, referido en general a lo que decíamos, lo que es el asacisma, debemos decir que nos va a dar una sintomatología determinada. ¿Cuáles van a ser los síntomas de presentación del vólvulo? El primer síntoma va a ser un dolor de tipo cólico. Dolor de tipo cólico de más de 6 horas de evolución. Generalmente, o sea, los pacientes que vienen con esta patología generalmente son del campo. La mayor parte de la gente que viene con patología volvular, que es complicación de la patología chagásica, vienen después de un tiempo determinado y generalmente vienen después de 6 horas aproximadamente, inclusive vienen después de 2 o 3 días de evolución del vólvulo, porque todavía ellos pretenden en el campo realizar algunos tratamientos a través de su curandero, ¿no es verdad? O sea, la medicina tradicional se impone primero en ellos y llegan, o sea, cuando ya las cosas están ya complicadas, ¿no es verdad? Porque si nosotros nos ponemos a pensar con 3 días de evolución de un vólvulo, 3 o 4 días de evolución, el intestino va a empezar a necrosarse porque no va a tener una mayor opción que empezar a provocar este tipo de vía y a infectarse desde luego, ¿no es verdad? Por tanto, entonces, cuanto más tiempo se tarde en acudir al médico, las complicaciones pueden ser mayores. Entonces, el cuadro viene así, con dolor de tipo cólico abdominal, dolor de tipo cólico abdominal. Aparece el paciente, viene acusando distensión abdominal, o sea, que se ha inflado su abdomen, distensión abdominal, y luego también presenta, o sea, falta de eliminación de gases y heces. Entonces, es la sintomatología por la cual va a acudir el paciente a la consulta médica. Entonces, tenemos dolor de tipo cólico, tiene distensión abdominal y tiene falta de eliminación de gases y heces. Bien. Entonces vamos a la segunda parte, ¿no es verdad? O sea, a la segunda parte, que es el examen físico. Lo primero que hacemos nosotros cuando vemos un paciente con vólvulo es mirar al paciente desde el ingreso a la consulta. El paciente va a ingresar, o sea, va a ingresar agachado, o sea, agarrándose su abdomen, entonces va a entrar y va a tener una marcha suavita, no querer mover el abdomen porque le causa dolor. Entonces es un paciente clásico, el del vólvulo, o sea, no quiere moverse, no se mueve lo mínimamente posible. Bien, una vez que vemos al paciente de esta forma, seguimos observando, vamos a llevarlo a la camilla y empezamos el proceso semiológico. Lo primero que hacemos es mirarle la cara, ¿no es verdad? Entonces le miramos la cara y el paciente es un paciente álgido, tiene una facies álgida. ¿Qué otra, ¿Qué otra característica va a tener la facies del paciente? Si estamos diciendo que no hay absorción de líquido, entonces el paciente va a tener una facies deshidratada, con los ojos hundidos, deshidratado, que va a tener el signo del pliegue, y eso vamos a observar a nivel de lo que corresponde ser la facies del paciente. Si nos vamos más abajo a la parte del abdomen, vamos a ver la gran distensión abdominal que tiene el paciente. Esta distensión abdominal en la oclusión intestinal baja, que está referida en este caso a la parte del asacisma, distensión abdominal que va a estar, o sea, no va a ser simétrica, o sea, no va a ser central, va a ser lateralizada, una distensión abdominal asimétrica referida generalmente al hemiabdomen del lado izquierdo. Aquí debemos ser observadores, vamos a observar en gran medida el abdomen. Vamos a ver que el abdomen, por la gran distensión que presenta por el vólvulo, vamos a encontrar qué cosa, el ombligo evertido, como si se tratara de una embarazada, ¿no es verdad? Además, podemos observar algunos signos abdominales. Podemos observar el signo de von Wall, el signo de von Wall que está presente en la oclusión intestinal baja. El signo de von Wall.
nombre alemán, el que se llama el signo de von Wall, es alemán el autor, que significa el von Wall, von Wall. Este signo es la observación, se observa el peristaltismo a través de la pared abdominal. Se observa el peristaltismo intestinal a través de la pared abdominal, es un signo de que existe, o sea, el peristaltismo que está tratando de vencer el obstáculo que se ha producido en el intestino. Entonces aparece ese peristaltismo y conlleva el peristaltismo, tiene que aparecer con dolor. El dolor que aparece con el peristaltismo cambia de nombre, se va a llamar el signo de Kussmaul. El signo de Kussmaul, que es el signo de von Wall doloroso, se denomina signo de Kussmaul. Entonces nosotros observamos estos dos signos que aparecen ¿cómo se llama? En la observación de la parte abdominal. Bien, entonces vemos al paciente, aparece el signo de von Wall, las asas visibles, aparece el signo de Kussmaul, que es un signo que representa de que si hay dolor, todavía el intestino está viable, o sea, todavía no se ha, no se ha necrosado, no se ha muerto el intestino, todavía está vigente, tiene posibilidades de recuperarse ese intestino. Por tanto, ese signo es importante que nosotros lo valoremos. Bien, una vez que hemos visto estos dos signos importantes, nos vamos a ir al proceso de palpación. En la palpación vamos a ver que existe el signo del pliegue y la palpación va a ser dificultosa, muy difícil palpar al paciente porque va a estar distendido, por tanto no vamos a poder realizar una palpación adecuada. Difícil palpar a un paciente con oclusión intestinal. Lo único que vamos a hacer es buscar algún signo que nos lleve a pensar de que el paciente está entrando en un cuadro de complicación. Entonces podemos encontrar el signo del rebote positivo, son de los signos. Nosotros palpamos y largamos el abdomen, entonces va a existir dolor en la cavidad abdominal. Eso nos indica de que el paciente está entrando en un cuadro de complicación o un cuadro peritoneal, porque al hacer la compresión y descompresión brusca del abdomen, podemos provocar dolor del paciente. Entonces, es importante valorar de esta forma al paciente en cuanto se refiere a la percusión, a la palpación, perdón. Lo único que vamos a encontrar va a ser eso, que nos va a llevar, o sea, nos va a indicar a que nosotros estamos frente a un cuadro de complicación del proceso obstructivo, perdón, el proceso oclusivo que se presenta ser el vólvulo del intestino grueso. Una vez que hemos hecho la palpación, nos vamos al otro punto que resulta ser la percusión. Y en la percusión vamos a encontrar timpanismo en todo el abdomen. Y más, sobre todo, por encima de la oclusión, vamos a encontrar timpanismo. Este timpanismo es característico, pues es como si estuviéramos percutiendo una pelota bien inflada. Entonces aquí si percutimos solamente sin anteponer la mano y percutimos solamente con la mano, con una sola mano y hacemos esta maniobra, o sea, lo que se llama comúnmente lo que decimos un ticcho, ¿no es verdad? Un ticcho hacemos, o sea, percutimos de esa forma y hacemos y nos va a aparecer un signo. Es como si estaríamos, cuando ustedes van a jugar básquet, agarran la pelota y hacen esto a la pelota y tiene un sonido especial, un sonido metálico, ¿no es verdad? Ting, suena, ¿no es verdad? Tiene un sonido especial. Ese mismo sonido que llama aparece en la percusión con una sola mano, o sea, golpeando con el dedo la parte del abdomen. O sea, este signo es el signo de la pelota, también conocido como signo de Nothnagel. El signo de Nothnagel, el signo de la percusión, el timpanismo que aparece como signo de la pelota. Bien, a la auscultación, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar dos cosas, que puede haber silencio abdominal, que el intestino se haya paralizado y haya entrado en un cuadro peritoneal porque el tiempo que ha transcurrido es muy largo, entonces puede complicar el paciente con un cuadro peritoneal. O en su caso podemos encontrar peristaltismo, pero con ruidos, o sea, metálicos, ruidos de lucha. El intestino está tratando de vencer el obstáculo que se ha producido a nivel de lo que es
la oclusión. Entonces, este signo, o sea, de los ruidos metálicos o peristaltismo aumentado de volumen, nos indica de que el intestino todavía está vigente en relación a lo que es la vitalidad del mismo. Bien, hasta aquí hemos hecho el examen abdominal. Ahora bien, decíamos en un inicio, cuando hacíamos el repaso de la historia clínica, que el cirujano que no mete el dedo, mete la pata, ¿no es verdad? Y hemos dicho que sobre todo en el tubo digestivo. Aquí debemos hacer tacto rectal. Tacto rectal importante en el diagnóstico de lo que es la oclusión intestinal baja. Hacemos el tacto rectal y lo primero que vamos a tratar, introduciendo el dedo, es la consistencia de los esfínteres. Si los esfínteres son hipertónicos, hipotónicos, entonces vamos a valorar los esfínteres anales. Y luego vamos a introducir el dedo y generalmente vamos a encontrar la ampolla rectal vacía, porque con el proceso de oclusión no ha bajado la materia fecal y la ampolla rectal va a estar vacía. Pero lo que nos va a interesar y va a ser muy importante es realizar el tacto podemos tactar el fondo de saco de Douglas. Y cuando hay una complicación, el fondo de saco de Douglas se abomba, o sea, se hace globoso en la parte interna, y si nosotros lo tocamos al fondo de saco de Douglas y hay líquido contenido en cavidad abdominal que ha resumado del intestino hacia la cavidad, vamos a tocar que el fondo de saco de Douglas es doloroso. Cuando hay dolor en el saco de Douglas, quiere decir que el paciente está entrando en una complicación de tipo peritoneal. A este signo se lo conoce como el signo de Kuhlenkampf. El signo de Kuhlenkampf. Este signo es importante porque nos indica que está habiendo complicación a nivel de lo que es el intestino, o sea, complicación abdominal que está yendo a un cuadro peritoneal. Bien, como ven, es importante realizar el examen físico. Con esto que hemos visto, nosotros tenemos ya prácticamente el diagnóstico es certero porque no nos vamos a equivocar en relación a lo que es la oclusión intestinal baja en general. ¿Por qué razón? Porque si nos ponemos a pensar, si nosotros valoramos al paciente, dolor abdominal de tipo cólico de más de 6 horas de evolución, distensión abdominal y además falta de eliminación de gases y heces, vamos a pensar en una oclusión intestinal fombal y también el signo de Nagel que nos va a ayudar en el diagnóstico que vamos a realizar frente a un paciente con oclusión intestinal baja. Bien, pero nosotros, después de realizar todo el examen físico, debemos ir a la parte de los exámenes complementarios. Y hemos dicho, el primer examen complementario que siempre debemos solicitar a un paciente va a ser el hemograma. Entonces, en el hemograma, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con un bólulo o con una oclusión intestinal baja? Lo primero que nos va a llamar la atención es que el paciente va a estar con un aumento de los glóbulos rojos. Entonces va a parecer que es un paciente con una poliglobulia. Pero esto no es pues real. No nos olvidemos que el paciente está deshidratado, por tanto la cantidad de plasma va a estar disminuida y nos va a hacer dudar de que el paciente está con una poliglobulia, ¿no es verdad? Pero no es cierto porque el paciente está deshidratado. Entonces debemos valorar desde ese punto de vista los glóbulos rojos. Segundo, debemos pensar de que los glóbulos blancos nos van a indicar también de que si el paciente está yendo a una complicación de tipo peritoneal, los glóbulos blancos pueden aumentar. Si los glóbulos blancos están normales, entonces quedamos tranquilos. Pero si los glóbulos blancos han aumentado de cantidad, debemos pensar que el paciente está yendo a una complicación de tipo peritoneal. Entonces, para eso nos sirve, o sea, el hemograma como tal. Pero también debemos aprovechar el hemograma para realizar, porque son pacientes potencialmente quirúrgicos, los pacientes ocluidos. Por tanto, debemos aprovechar de realizar un hemograma de tipo, como les digo, para un prequirúrgico, ¿no es verdad? Pediremos su glicemia, pediremos su urea creatinina y seguramente la urea y creatinina, sobre todo la creatinina,
va a estar aumentada. Entonces eso también nos va a llamar la atención y vamos a pensar de que el paciente está yendo a un cuadro de insuficiencia renal. Evidentemente el paciente está yendo a un cuadro de insuficiencia renal, pero es una insuficiencia prerrenal. ¿Por qué razón? Porque el riñón no está recibiendo los líquidos correspondientes porque no está existiendo la absorción de líquidos del intestino. Por tanto, entonces el riñón no recibe la cantidad de líquidos, entonces está aumentando la cantidad de creatinina. No nos olvidemos, no nos olvidemos que el paciente está formando el tercer espacio porque cuanto más tiempo transcurra, más cantidad de líquido va a tener el paciente en el tubo digestivo. ¿Por qué razón? Porque vamos a encontrarnos que va a seguir secretando saliva el paciente, ¿no es verdad? Entonces va a tener saliva, o sea, la saliva más o menos entre 1000, 1500 centímetros cúbicos, el paciente va a seguir secretando, va a seguir tragando saliva, ese líquido se va a ir acumulando, parte del líquido que se acumula. Vamos a tener contenido gástrico, líquido gástrico, que también es considerable, 800 centímetros cúbicos por día, también se va a ir acumulando. Y también tenemos los líquidos biliares y pancreáticos, que también aumentan, o sea, tienen una cantidad entre 1200 a 1500. Por tanto, entonces, si son 3 días, ya se puede imaginar la cantidad de líquido que va a ir acumulando el paciente en el tercer espacio. Por tanto, entonces la valoración del hemograma debe estar acorde a la clínica del paciente. Si nosotros vemos un paciente deshidratado y vemos con un paciente con un cuadro oclusivo, entonces debemos valorar la parte hematológica, la parte del laboratorio, porque eso vamos a tener en cuenta en relación al proceso de deshidratación que tiene el paciente. Y lógicamente después de hidratar al paciente será mejor realizar otro estudio, otro hemograma, pero primero, o sea, el primer estudio nos va a llamar la atención porque aparentemente va a estar con dos cuadros importantes, uno con un cuadro de poliglobulia que no es real y también con una insuficiencia renal que es prerrenal por falta de aporte de líquido. Bien, nos vamos a quedar aquí a ver si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos con ustedes el miércoles. Buenos días, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.